¿Qué tal? Mis hermanos de verdad y vida, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, les saludo a todos, muy contento de poder compartir nuevamente y como lo digo siempre, no se trata solamente de un cliché, sino que verdaderamente esto es un gran honor para mí, el hecho de poder estar aquí con ustedes y compartir eh, este regalo tan preciado que es la palabra de Dios. Y bueno, en estos días he traído en mi cabeza una pregunta: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? Y bueno, quiero que definamos juntos lo que esta palabra significa. Y bueno, simplemente quisiera contarles que en el mundo en general están ocurriendo muchas cosas, pero una de las cosas que se ha viralizado, se ha propagado mucho la noticia acerca de la toma del poder de los talibanes en Afganistán. Y bueno, las noticias están llenas de información acerca de lo que está sucediendo el día de hoy allá, ¿no? Y hay una historia particular que me impactó, que me causó mucho impacto, valga la redundancia, pero quisiera compartirte brevemente lo que unos pastores hicieron audazmente en estos días. Bueno, no necesariamente en estos días, sino en el pasado. Sucedió que en el mes de julio aproximadamente unos pastores veían venir la situación de la toma del poder de los talibanes nuevamente, y algunos pastores decidieron hacer pública su fe en el gobierno. Y esto sucedió porque estos pastores dijeron: bueno, el futuro que se avecina no va a ser para nada bueno. Y ellos, pensando en las generaciones futuras, dijeron: bueno, ¿qué van a hacer nuestros nietos, nuestros hijos el día de mañana que no puedan vivir su fe de manera libre? Y ellos audazmente fueron y declararon su fe al gobierno. Se dice que no se les encarceló, no se les llevó presos, no se les causó algún daño, simplemente se les entrevistó. Y bueno, ellos lo hicieron con el propósito de las generaciones futuras. Es algo que llama mucho la atención y que me impactó, cómo es que el hecho de ir a declarar, simplemente yo creo que dentro de su cabeza debió de haber pasado la muerte, estar dispuesto a ser masacrado por los talibanes, etcétera, etcétera. Y eso me hace replantear la pregunta de qué es el cristianismo, cómo debería ser un cristiano, qué es lo que debería caracterizar a un cristiano. Y creo que el día de hoy son tiempos donde podemos reflexionar, donde podemos ser transparentes en qué significa ser cristiano. Así que la palabra cristiano es una palabra que se utilizó de los registros que tenemos en el siglo I después de Cristo. Se nos dice en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 26, se los voy a leer, dice esto, desde el 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí tenemos a un conjunto de personas reuniéndose, a los cuales se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y el texto dice que se les llamó, o sea, no es que se hayan llamado a sí mismos cristianos. De hecho, los registros que tenemos es que los cristianos utilizaron el término para llamarse a sí mismos hasta el siglo XI, según el comentarista de apellido Bruce. Entonces tenemos aquí que la palabra cristiano la utilizaron principalmente personas no cristianas para referirse
a las personas que habían creído en Cristo. Por ejemplo, tenemos el caso de algunas personas que lo utilizaron en el Nuevo Testamento, como es el caso de Agripa en Hechos 26-28, y también lo tenemos en el caso de algunos perseguidores del cristianismo que lo utilizaron en 1 de Pedro 4:16. Y así tenemos una serie de eventos en el Nuevo Testamento donde las personas que utilizaban el término cristiano lo utilizaban refiriéndose a los cristianos. Ahora, la palabra cristiano es una palabra compuesta que se origina en el griego, y lo que significa es algo así como un cristiano pequeño, o más bien la palabra la utilizaban en el sentido o para referirse al pueblo de Cristo, a la raza de Cristo, aquel conjunto de personas pertenecientes a Cristo. Es más o menos lo que significa, tratando de traducir el término. Eso era lo que significaba. Y entonces muchas personas no cristianas lo utilizaron para referirse a los que pertenecían a Cristo, pero ellos mismos no se hacían llamar cristianos. Para referirse a ellos mismos, las personas que habían creído en Cristo se referían más bien como hermano, utilizaban términos como santo, como discípulos, pero no utilizaban el término cristiano, sino hasta el siglo XI lo utilizaron los cristianos para referirse a sí mismo. Ahora, de un modo, esto fue un acercamiento histórico. Ahora sí lo referimos a un acercamiento más tratarlo de definir, no en su sentido histórico, sino en su sentido más bien de definición. Podríamos decir que la palabra cristiano significa que es una persona que ha sido transformado mediante el poder del Espíritu para vivir una vida diferente, una vida cristiana, una vida distinta de los demás. Podríamos definirlo de esa manera: una persona que ha sido transformada en su interior para vivir de manera diferente, y dado el término, para vivir conforme a la voluntad de Cristo, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero es precisamente que puede vivir una vida cristiana porque ha sido capacitado por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que podríamos decir que es un cristiano. Es una persona que ha sido trasladada del reino de la muerte al reino de la vida. Es una persona que ha sido trasladada de la oscuridad a la luz. Es una nueva persona que ahora tiene nuevos deseos, tiene nuevas maneras de pensar. Y de hecho hay un especialista en el Nuevo Testamento que define la palabra cristiano, James Orr, y te quiero leer la definición de este especialista en el Nuevo Testamento, y él es lo que dice a continuación: cristiano es el que cree con todo su corazón en Jesús como Hijo de Dios y se compromete a mucho más. Se compromete a tener una visión de Dios, una visión del hombre, una visión de la historia, una visión del destino humano, y que solo se puede definir en términos cristianos. Es así como lo define James Orr. Entonces, si tomamos la definición de James Orr, nos amplía un poquito más el panorama. Es una persona que cree con todo su corazón en Jesús como el Hijo de Dios. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo es que el cristianismo se puede definir, o el cristiano se puede definir como una persona que cree? Hay un contenido de información. No es tan solamente que sucede algo místico en el interior del ser humano, sino que también tiene que ver con el intelecto. Hay un conjunto de creencias el cual hay que aceptar para poderse llamar cristiano. Entonces, eso es muy importante porque al día de hoy se está dejando de lado, probablemente no se hace de manera consciente, pero de una manera inconsciente. Muchas personas viven un cristianismo donde solamente importan las emociones, donde tan solamente importa los sentimientos, etcétera, etcétera,
pero no se hace mucho énfasis en el conocimiento, que claro que también tenemos sectores en el cristianismo donde es lo contrario, es a la inversa, donde se le da mucha importancia al conocimiento, pero no se le da mucho énfasis a la vida experiencial, por llamarlo de una manera, del cristianismo. Ahora, me interesa mucho lo que dice James Orr porque implica la creencia, pero también implica un modo de vida, implica tener una visión de Dios, una visión del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es, cuál es el destino del ser humano? Hay que tener un conjunto de creencias también para llamarse cristianos. ¿Y por qué es que les quiero compartir de esto? Porque el día de hoy tenemos una crisis en el mundo. En Afganistán está pasando algo, que un conjunto de personas que se creen los representantes de Dios en el mundo están tomando el poder en Afganistán y están instaurando un modo de vida. O sea, las mujeres se les está catalogando, se les está dictando un conjunto de reglas que se está haciendo con base a las creencias del Islam, y básicamente eso está afectando al modo de vida como sociedad en el mundo del Islam, principalmente en Afganistán. Es muy importante decir que las creencias tienen un papel muy fundamental en la sociedad. Si tú crees en Dios de una manera, eso va a afectar tu manera de vida. Si tú crees en el hombre como algo que tiene importancia en la sociedad, pues básicamente se va a reflejar en tu modo de vida. Si tú crees o tienes una postura de que en el futuro, después de la muerte, hay una eternidad, pues también va a afectar tu modo de vivir el día de hoy. Y eso es lo que estamos experimentando al día de hoy. Por eso es tan importante definir la palabra cristiano. Entonces, la palabra cristiano la podemos definir como una persona que ha sido nacida de nuevo, que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y es capacitada diariamente para vivir esa vida cristiana. Y lo que implica eso es que ahora va a tener una idea de Dios, una idea de cómo debe de vivir todos los días, una idea de cómo será el futuro, y básicamente eso va a tener implicaciones en el día de hoy. Estas personas que decidieron ir a hacer pública su fe en el gobierno de Afganistán, cristianos que decidieron ir a poner pública su fe, es porque tenían una visión del futuro. Tenían no tan solamente el poder del Espíritu Santo obrando dentro de ellos, sino que también tenían ideas, doctrinas que creían acerca del futuro. O sea, es importante decir que lo que creamos acerca de Dios y del futuro va a marcar nuestra vida. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que es importante que cada uno de nosotros conozca al verdadero Dios, conozcamos a las Escrituras, que tengamos una idea de quién es el ser humano, de cuál es el futuro que nos depara, para que podamos llamarnos cristianos. Es importante, porque si también leemos Hechos capítulo 11 versículo 26, se nos dice que los cristianos, los primeros cristianos, enseñaron a mucha gente, que es lo que dice textualmente la Reina Valera, y dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero en ese texto se dice que enseñaron a mucha gente. Hay un contenido informativo, hay un contenido proposicional. O sea, a lo que me refiero esto es que es muy importante la doctrina, lo que creemos, lo que albergamos en nuestra mente para podernos llamar cristianos. Y el día de hoy creo que el cristianismo debe de tener un lugar muy importante en la sociedad, porque le da a la sociedad un equilibrio, no tan solamente a nivel religión,
sino que también a nivel político, a nivel de derechos humanos. Por ejemplo, a la mujer se le da un estatus de igual al hombre, como al hombre, y es algo que no sucede en el Islam. Por ejemplo, ahorita las personas que van a sufrir en la cultura del Islam principalmente van a ser mujeres y niños. Pero tú tienes en Occidente una cultura donde el cristianismo ha prevalecido y tú ves que a la mujer se le da un estatus de igual que al varón. Y están garantizados los derechos de la mujer en culturas de Occidente. Y todo se debe a que hay un modo de ver en cuanto al hombre y en cuanto al ser humano, en cuanto a la mujer. Hay un conjunto de creencias, hay una cosmovisión en cuanto a qué es el hombre que nos garantiza derechos. Es importante decir que definir el cristianismo es muy importante al día de hoy por toda la crisis de valores que estamos viendo, y creo que el cristianismo aporta de un modo muy coherente, de un modo que al día de hoy en Occidente el cristianismo presta una cosmovisión donde los derechos humanos son muy importantes tanto como para el hombre, tanto como para la mujer. Y creo que debemos retomar esa visión. ¿Qué significa ser cristiano entonces? Ser cristiano significa ser una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, pero que también esa persona es capacitada para vivir un modo de vida distinto. Ahora tenemos un modo de pensar distinto a cómo piensan otras personas, como por ejemplo los que se dicen ser islámicos, los que se dicen ser ateos, los que se dicen... Hay una visión del mundo que tenemos y que queremos vivir conforme a esa visión del mundo. Y Jesús nos ha dicho que tenemos que cargar nuestra cruz, que tenemos que morir a sí mismos cada día, que tenemos que preocuparnos por los demás, pero sobre todo tenemos que vivir para la gloria de Dios. Eso es algo muy importante que nos define como cristianos, vivir para la gloria de Dios y no vivir para nosotros mismos. Hay muchas otras cosas que se derivan del hecho de ser cristianos, pero en esencia eso es lo que caracteriza a un cristiano. Y los cristianos pastores que fueron y testificaron de su fe de manera pública en el gobierno de Afganistán nos dan un motivo para replantearnos qué significa ser cristiano en medio de esta cultura de Occidente tan fría, tan contemporánea, en el sentido de que hemos olvidado muchos principios de el verdadero cristianismo que se vivía en el siglo I. Así que, mis hermanos, simplemente esta reflexión la hago para que reflexionemos, para que nosotros asimismo examinemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Cristo, con las Escrituras, con la Biblia, y cómo podemos mejorar en nuestra situación. Así que, mis hermanos, espero que esta reflexión les sirva, les ayude y que les ayude cada día más a parecerse a Cristo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.